No sé si alguna vez te ha pasado, pero imaginen esto, te has estado sacrificando durante años por tu familia. Guardas un sueño que te quema por dentro, y de repente, todo se derrumba cuando te dicen que tienes que poner tu vida en pausa, todo para cuidar a alguien más. En mi caso, ese alguien era mi hermano. ¿Cómo acabé renunciando a mi sueño por él? Bueno, déjame contarte. Mi nombre es Valeria, y siempre he sido la hija soñadora. Desde pequeña, la gente me conocía como la artista de la familia, la que estaba siempre con un cuaderno de dibujo bajo el brazo, creando nuevas ideas, diseños y mundos en papel. Mi amor por el arte y el diseño gráfico empezó desde que era muy pequeña. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años, veía a mi madre sentada frente al televisor, con sus ojos pegados a una novela mientras yo, en la mesa de al lado, dibujaba a mano alzada. Siempre me decía, Valeria, eres un talento. Algún día serás alguien grande. En ese entonces, esas palabras no significaban mucho para mí, pero algo dentro de mí resonaba con ellas. Algo en mi corazón me decía que el arte iba a ser mi camino. Crecí en un hogar donde la economía nunca fue fácil, pero siempre había amor. Mis padres, aunque nunca fueron ricos, hicieron lo mejor que pudieron para darnos a mi hermano y a mí lo que necesitábamos. Mi madre trabajaba largas horas como enfermera, y mi papá, aunque un hombre muy cariñoso, tenía un empleo que no le apasionaba pero que nos daba lo suficiente para sobrevivir. A pesar de las dificultades económicas, mis padres nunca dejaron de darme apoyo emocional. Mi mamá siempre estaba ahí para escucharme, y mi papá siempre encontraba la manera de animarme cuando me sentía decaída. Mi hermano, Mateo, es 4 años menor que yo, y desde que era pequeño, tenía una energía que desbordaba. Mientras yo estaba ocupada en mis cosas, Mateo siempre estaba en movimiento. Le encantaba el fútbol, y a menudo me arrastraba a ver partidos de su equipo favorito, aunque yo no era muy fan del deporte. A pesar de nuestras diferencias, siempre tuvimos una relación cercana. Yo, como la hermana mayor, siempre trataba de cuidar de él, pero nunca imaginé que un día tendría que ser yo quien tuviera que poner su vida en pausa por él. En ese momento, cuando todo comenzó a cambiar, yo estaba en una etapa crucial de mi vida. Había terminado el colegio y había sido aceptada en la universidad para estudiar diseño gráfico, una carrera que, desde que era pequeña, soñaba con estudiar. Durante años había trabajado duro, incluso tomando cursos extra, y había ahorrado para poder costear mis estudios. Tenía el futuro delante de mí, un futuro lleno de oportunidades, creatividad, y, por fin, la chance de vivir mi sueño. Pero esa visión de mi futuro empezó a desvanecerse cuando la salud de Mateo comenzó a deteriorarse. Recuerdo cómo todo comenzó hace más o menos un año. Primero fueron pequeños dolores de estómago, luego cansancio inexplicable, y finalmente, cuando sus síntomas no desaparecían, mis padres decidieron llevarlo al médico. Las semanas siguientes fueron un verdadero calvario. Ningún diagnóstico parecía dar una respuesta definitiva, hasta que un día, los médicos nos dieron una noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mateo tenía una enfermedad rara, una que requeriría atención médica constante y que podría afectar su calidad de vida a largo plazo. Ese día, mi mundo se detuvo. Vi la cara de mi mamá cuando el médico nos explicó que su situación no tenía una cura definitiva. En ese momento, todo lo que había soñado, toda esa energía que había invertido en estudiar y trabajar por mis metas, parecía perder sentido. Mi hermano me necesitaba, y mi familia, más que nunca, dependía de mí. Sentí una presión enorme en el pecho. La responsabilidad de cuidar a Mateo recayó sobre mis hombros de una manera que no me esperaba. Pasaron semanas, tal vez meses, de diagnósticos, tratamientos y más visitas al hospital. No podía concentrarme en nada más que en mi hermano. Mi mamá estaba agotada, y mi papá, como siempre, trataba de hacer lo mejor que podía. Pero la carga emocional y física era mucho para todos. Yo tenía 19 años, ya había sido aceptada en la universidad, pero, ¿de qué servía todo eso si mi hermano necesitaba que estuviera allí? Mis padres no lo dijeron de manera directa, pero era claro, yo tenía que estar presente para ayudar. Las palabras de mi mamá resonaban en mi cabeza constantemente. Valeria, te necesitamos. No podemos hacerlo sin ti. Era una petición silenciosa, un llamado de ayuda que no podía ignorar. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de algo, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Y no sabía si estaba lista para sacrificar mi sueño por el bien de mi hermano. Al principio pensé que podría manejarlo todo. Tal vez podría estudiar a la vez que cuidaba de Mateo. Tal vez podría encontrar un equilibrio entre mi futuro y la familia. Pero la realidad pronto me demostró lo difícil que sería. Las visitas constantes al hospital, los cuidados especiales que Mateo necesitaba, el tiempo que se llevaba entre sus medicamentos y consultas, no quedaba espacio para nada más. Y entonces fue cuando tuve que tomar una decisión, una que no estaba preparada para hacer. ¿Podría yo seguir con mi sueño de ser diseñadora, mientras mi familia me necesitaba aquí? ¿Podía yo realmente abandonar todo por el bien de mi hermano? La situación en casa se volvió cada vez más tensa. Mis padres estaban al borde del agotamiento. Mi mamá, que siempre había sido la roca de la familia, estaba luchando con la idea de que mi hermano no se iba a recuperar. Las noches interminables en el hospital, las lágrimas, los médicos que no tenían respuestas claras, todo eso comenzó a desgastarla. Mi papá, por su parte, estaba cada vez más preocupado, pero no sabía cómo manejar la situación. Mi hermano, por su parte, solo quería sentirse normal, pero estaba atrapado en un cuerpo que no respondía bien, y eso lo frustraba muchísimo. Los momentos de alegría eran raros, casi como destellos que desaparecían rápidamente. Yo, mientras tanto, no sabía qué hacer con mi vida. Estaba atrapada entre dos mundos, el mundo de la responsabilidad, de ser la hermana que debe estar allí para su hermano, y el mundo de mis sueños, de lo que había trabajado durante años. Tenía miedo de perder todo lo que había construido para seguir un camino que ni siquiera sabía si podía continuar. Pero lo que más me dolía era el sentimiento de culpa que me perseguía constantemente. No quería ser la hija que se escapara de la realidad, que dejara a su familia atrás para perseguir sus sueños. Pero al mismo tiempo, sentía que perder esa oportunidad me dejaría vacía. Un día, durante una tarde en la que estábamos todos juntos en el hospital, tuve una conversación que, sin saberlo, cambiaría todo. Mi mamá se me acercó, como si hubiera leído mi mente, y me dijo algo que nunca olvidaré: Valeria, tu vida no se detiene por nosotros. No quiero que renuncies a tus sueños por mí, por tu hermano, por nadie. Pero necesitamos que estés aquí, que nos ayudes a cuidar a Mateo. Me miró a los ojos con esa expresión de amor incondicional, pero al mismo tiempo, algo más en su rostro me decía que ella también sabía lo difícil que era esa decisión para mí. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de lo que realmente estaba en juego. No se trataba solo de mi carrera. No se trataba solo de cumplir mis sueños. Se trataba de algo más grande. Se trataba de la familia. Y sí, la vida de mi hermano. Si algo le pasaba a Mateo, si yo no estaba allí, nunca podría perdonarme. Las semanas pasaron y la presión aumentaba. Mis padres no me lo decían directamente, pero claramente esperaban que yo tomara un rol más activo. Comenzaron a hablar de cómo organizarían el cuidado de Mateo si yo no estaba en casa. La implicación era clara: ellos necesitaban mi ayuda. Y yo sentía que si les daba la espalda, me estaba convirtiendo en una egoísta, una hermana que no estaba dispuesta a darlo todo por la familia. Pero luego, en un momento de desesperación, me pasó algo que realmente me hizo cuestionarlo todo. Un día, mientras Mateo estaba en casa después de una de sus terapias, decidí sentarme a hablar con él, algo que no había hecho en semanas. El pobre chico estaba exhausto, pero me miró con una sonrisa, y sin previo aviso, me dijo: Valeria, ¿por qué no vas a la universidad? No quiero que dejes de ser feliz por mí. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que pensé que lo harían. Aquí estaba él, mi hermano, el que estaba pasando por algo mucho más grande que yo, tratando de darme la libertad que no me atrevía a tomar. Y fue entonces cuando entendí lo que realmente tenía que hacer. Pero claro, la vida no es tan sencilla. Lo que no sabía era que, incluso con esas palabras en mi cabeza, las expectativas de mis padres seguirían pesando sobre mí, y el conflicto se intensificaría aún más. En mi corazón, estaba atrapada entre el amor por mi hermano y el amor por mi sueño. Pero la vida no me daba el lujo de decidir sin consecuencias. Y los momentos de duda se multiplicaban. Una tarde, después de que Mateo se quedara dormido tras uno de sus tratamientos, mis padres me hicieron una propuesta: Valeria, tal vez podrías estudiar a medio tiempo, y también ayudarnos con Mateo.
Ese comentario me dejó completamente fuera de lugar. ¿Medio tiempo? ¿Cómo podría estudiar a medio tiempo y a la vez ser la cuidadora principal de mi hermano? No podía hacer ambas cosas de manera decente, no podía cumplir bien en ninguno de los dos roles. No sabía qué hacer. La idea de hacer sacrificios por la familia me dolía, pero la realidad era que ellos no pedían tanto. Solo querían que estuviera allí, cerca de ellos. Pero cada vez que veía a Mateo sonriendo, aunque fuera por un segundo, la culpa se desbordaba. Yo sabía que lo que necesitaba era un respiro, un poco de tiempo para mí misma, pero no sabía si podía ser tan egoísta. Así que me encontré atrapada. Y mientras tanto, mis sueños, mi futuro, parecían desvanecerse, deslizándose entre mis manos. Los días comenzaron a mezclarse. Pasaban las semanas y, aunque por fuera parecía que todo iba bien, por dentro yo me sentía como una bomba a punto de estallar. Me levantaba temprano para preparar el desayuno de Mateo, lo acompañaba a sus terapias, ayudaba con su medicación, y por la noche me sentaba frente a mi laptop a ver vídeos de la universidad, como si eso fuera suficiente para mantener vivo mi sueño. Spoiler, no lo era. Me sentía como una espectadora de mi propia vida. Todos los días pensaba, ¿y si me hubiera ido, y si hubiera dicho que sí a la beca? Pero después lo miraba a él, mi hermano, con sus ojitos cansados pero llenos de esperanza, y simplemente no podía hacerlo. Y ahí fue cuando empezaron las pequeñas grietas. Primero, dejé de hablar con mis amigos. Me escribían, preguntaban si todo estaba bien, si iba a seguir con los planes para mudarme, para estudiar juntas, pero cada vez que intentaba responder, se me hacía un nudo en la garganta. ¿Qué les iba a decir? ¿Que mi vida estaba en pausa y que ni siquiera sabía si algún día volvería a avanzar? Después vinieron las peleas con mis padres. Sí, esas que empiezan como una tontería y terminan con gritos y lágrimas. Una noche, mi mamá me dijo algo que me rompió por dentro. ¿Por qué estás tan a la defensiva todo el tiempo? Solo te pedimos ayuda, Valeria. Y yo, completamente colapsada, le grité. Porque siento que estoy viviendo la vida de todos menos la mía. Silencio. Nunca había dicho eso en voz alta. Y al instante me sentí como una basura. Mi mamá me miró, no con enojo, sino con una tristeza profunda. Como si por fin entendiera lo rota que yo también estaba. Pero aún así, las cosas no cambiaron. Mi papá, por su parte, empezó a hablar conmigo como si yo ya hubiera decidido quedarme para siempre. Podrías buscar trabajo cerca, algo tranquilo. Y más adelante, retomas la carrera. Y por dentro yo gritaba, no, no quiero conformarme, no quiero dejar de soñar. Pero por fuera solo asentía. Sonreía. Fingía. Y así pasaron los meses. Hasta que un día, recibí un correo. Era de la universidad. Me avisaban que, si no confirmaba mi inscripción en una semana, perdería mi lugar. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Esa universidad era mi sueño desde que tenía 15 años. Tenía 7 días para decidir si lo iba a dejar ir, o si iba a pelear por mí. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada conversación, cada momento, cada sacrificio. Pensaba en Mateo, en cómo se reía cuando hacíamos maratones de películas. Pensaba en mi mamá, agotada pero siempre fuerte. Pensaba en mi papá, que aunque callado, llevaba el peso del mundo en los hombros. Y pensaba en mí. En la Valeria que soñaba en grande. En la que creía que podía cambiar el mundo con su arte. Al día siguiente, tomé una decisión. Y ahí es donde se empieza a poner interesante. Así que, al día siguiente, después de desayunar, senté a mis padres en la sala. No sabía cómo empezar, me temblaban las manos, pero respiré hondo y les dije. Necesito hablar con ustedes. Y por favor, esta vez escúchenme sin interrumpirme. Ellos se miraron, sorprendidos, y mi mamá solo asintió. Mi papá bajó el volumen de la televisión. El ambiente se volvió súper tenso, como si todos supieran que lo que venía no iba a ser fácil de digerir. Sé que he estado ayudando mucho, empecé. Y lo hice porque amo a Mateo, y porque ustedes necesitaban apoyo. Pero también tengo una vida. Un sueño.
Y siento que nadie lo ha considerado. Mi mamá intentó decir algo, pero levanté la mano. No, por favor, déjame terminar. Me ofrecieron una beca, ¿se acuerdan? Bueno, tengo una semana para confirmarla o la pierdo. No quiero renunciar a eso. No quiero mirar atrás dentro de 10 años y odiarlos por no haberme dejado ir. Mi papá frunció el ceño, pero no habló. Mi mamá se quedó helada. Por fin, después de unos segundos eternos, ella soltó. ¿Y qué pasa con Mateo? ¿Nos vas a dejar solos? Ahí fue cuando me quebré. Literalmente me puse a llorar frente a ellos. No los quiero dejar solos. No se trata de eso. Pero tampoco puedo seguir sacrificándome como si yo no importara. Como si mi vida estuviera puesta en pausa solo porque ustedes asumieron que yo podía con todo. Fue un silencio denso. Incómodo. Sentía que el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Mi papá se levantó sin decir nada. Se metió al cuarto. Y mi mamá simplemente bajó la mirada. No sabía que te sentías así, susurró. Y ahí entendí algo, ellos no eran monstruos. Solo estaban tan metidos en su propia lucha, que dejaron de ver la mía. Esa semana fue un infierno emocional. Había tensión en el aire todo el tiempo. Mateo notó que algo pasaba y me preguntaba. ¿Te vas a ir? Y yo solo podía decirle. Todavía no lo sé, enano. Pero algo cambió. Mi papá empezó a buscar apoyo externo. Se contactó con una trabajadora social. Y mi mamá empezó a delegar más responsabilidades, incluso a familiares que ni se habían ofrecido antes. Supongo que, por fin, entendieron que no podían sostenerlo todo. Y menos seguir cargándome a mí. Al final de esa semana, me senté frente a la computadora. Leí ese correo una vez más. Y con lágrimas en los ojos, confirmé mi inscripción. La noche que todo explotó, fue un caos emocional. Había llegado una carta. No cualquier carta. Era de la universidad de mis sueños, la que tenía esa carrera de arte dramático con el programa internacional. Me ofrecían una beca completa. Una maldita beca completa. Era como si el universo me dijera, toma, aquí está tu oportunidad. Corrí al comedor con la carta en la mano, temblando, el corazón a mil. Mi mamá estaba cocinando y mi papá viendo la tele como siempre. Me aceptaron. Me aceptaron con beca completa. Grité con una mezcla de risa y llanto. Mi papá ni levantó la vista. ¿Y Mateo? Preguntó mi mamá, sin emoción. ¿Qué tiene que ver Mateo? Esto es sobre mí, es lo que siempre he querido. Mi mamá me miró con esa cara fría que solo pone cuando se convierte en estatua. No podemos con todo. Si tú te vas, ¿quién va a ayudarme con él? ¿Quién lo llevará a terapia? ¿Quién lo bañará cuando yo esté trabajando? ¿Y yo qué? Yo no importo. Grité. Ahí perdí el control. Lloré, grité, les dije cosas que tenía guardadas hace años. Que me sentía invisible. Que me robaron mi adolescencia. Que no era justo. Que amaba a Mateo con todo mi corazón, pero también quería vivir. Que estaba harta de ser la hija perfecta que se sacrificaba por todos. Mi papá se levantó por primera vez en la conversación. Bájale. Estás actuando como una egoísta. Y ahí, exploté del todo. ¿Sabes qué? Tienen razón. Tal vez soy egoísta. Tal vez por una vez en la vida quiero serlo. Y no me voy a quedar aquí a ver cómo me marchito solo porque ustedes no supieron planear su vida. Silencio. Solo se escuchaba la olla hirviendo. Tomé mi carta, subí a mi cuarto y empecé a empacar. Esa noche no dormí. Temblaba. Dudaba. Me dolía. Pero también, por primera vez, sentía algo parecido a libertad. Y cuando salí por la puerta con mi maleta, mi mamá llorando en la cocina, y Mateo dormido en su cuarto, supe que ese era el momento en que mi vida cambiaba para siempre. Han pasado 3 años desde aquella noche. Sí, me fui. Me mudé con una amiga a una residencia universitaria, trabajé medio tiempo,
lloré muchas noches, pero terminé la carrera. Y no te voy a mentir, dejar a Mateo fue lo más difícil. Durante meses me sentí como la peor hermana del mundo. Me preguntaba si estaba siendo egoísta, si estaba traicionando a mi familia. Pero con el tiempo, algo cambió. Mateo empezó a hablar más. Mi mamá buscó ayuda externa. Mi papá, bueno, sigue siendo él, pero al menos ahora ya no ignora mis llamadas. Y lo más importante, hoy tengo mi primer trabajo como asistente de dirección en una pequeña compañía de teatro. No es fama, no es Broadway, pero es mío. Mi camino. Mi sueño, aunque aún en construcción. A veces visito a Mateo y le enseño lo que hago. Él se emociona, me abraza fuerte, y me dice: yo también quiero hacer eso algún día. Y ahí entiendo que al seguir mi sueño, también le estoy enseñando a él que vale la pena luchar por el suyo. ¿Fui egoísta? Tal vez. ¿Me dolió? Mucho. ¿Pero me arrepiento? Ni un poco,